pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Saludos a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Les damos gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Vamos a iniciar con nuestra enseñanza para jóvenes. El tema de hoy es inocentes o culpables. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Padre. Te pido que esta palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo del corazón, Señor, de tus hijos, Señor, de estos jóvenes, Padre. Que pueda ser de ayuda, Señor, para su diario caminar, para su diario vivir, Señor. Que tú puedas ayudarles a través de esta enseñanza. Que tú puedas, Padre, bendecirlos, Señor, y llevarlos por senderos y caminos de justicia y de verdad, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Que seas tú dirigiendo, Señor, mi vida para poder, Señor, compartir la palabra con denuedo, Señor. Con autoridad, Señor, para que, Señor, esta palabra llegue al corazón, Señor, de los jóvenes. Te lo pido, Padre, con todo mi corazón, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 7. Génesis capítulo 3, verso 13. Génesis capítulo 3, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Cada tentación que enfrentamos es una forma de ataque de Satanás para meternos en el desorden, para colocarnos en el caos y para ponernos en contra de Dios. Hasta el día de hoy, Satanás, nuestro enemigo, continúa su trabajo de deshacer todos los intentos de Dios para poner orden en nuestras vidas. Porque Dios quiere meternos en el orden y Satanás quiere lo contrario. Debemos tomar en cuenta que cada victoria sobre la tentación es un testimonio que Dios gobierna tu vida y no Satanás. Dios quiere formarnos como a la imagen de Cristo, pero el enemigo quiere evitar este propósito a través de las tentaciones. Como cristianos, estamos llamados a ser como Cristo, que Cristo se forme en nosotros. Ese es un propósito, esa es una tarea para nosotros como cristianos, ser cada día conforme a la imagen y semejanza de nuestro Maestro Jesús, nuestro ejemplo. Pero también hay una segunda tarea. Cuando Cristo ya se forma en nosotros, es una obligación, un mandamiento, el poder compartir su palabra, el poder compartir el Evangelio, las buenas noticias de salvación. ¿Cuántos de nosotros ya estamos haciendo esa tarea? ¿Cuántos de nosotros ya compartimos el Evangelio?
con los amigos, en la escuela, con la familia. ¿Cuántos de nosotros ya lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, entonces hay que trabajar mucho. Pero esto es lo último que Satanás desea que la gente escuche. A Satanás no le agrada que nosotros estemos compartiendo el Evangelio. A Satanás no le agrada que estemos compartiendo la Escritura, porque él lo que quiere es que la gente se pierda. Pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, entonces estamos trayendo a las personas a los pies de Cristo, y entonces las personas son salvas y libres del pecado y sus consecuencias. Satanás quiere que la gente continúe en ese desorden, en ese caos, porque quiero decirles que la persona que no conoce a Cristo, su vida es una vida desordenada, es una vida en destrucción. Por eso es importante compartir la palabra. Cuando nosotros cumplimos estos dos propósitos, nos constituimos enemigos de Satanás. Y es precisamente por medio de la tentación que Satanás intenta frustrar nuestra meta de ser como Cristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando nosotros ya caminamos con Dios, entonces nosotros estamos estableciendo ya una lucha contra el enemigo? Porque ya entonces nosotros nos constituimos enemigos de Satanás, y él no va a querer que nosotros cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Y por otro lado, también intenta frustrar nuestra meta de difundir el Evangelio. Satanás sabe que si puede engañarnos, metiéndonos en tentación y haciéndonos caer en pecado, eso anula nuestra efectividad como cristianos. Porque ¿qué autoridad tenemos nosotros de poder compartir la palabra si nosotros no estamos en obediencia con Dios? No tenemos ninguna autoridad. ¿Cómo yo le voy a decir a las personas que no tomen si yo estoy tomando? ¿Cómo le voy a decir a una persona que no fume si yo estoy fumando? ¿Cómo decirle a una persona no mientas cuando yo estoy mintiendo? ¿Cómo decirle a un varón que no adultere, que no engañe a su esposa si yo estoy engañando a mi esposa? Eso no me da ninguna autoridad. Lo primero que yo tengo que hacer es ser obediente, vivir en integridad con Dios, y Dios me va a dar la autoridad para que yo pueda compartir la palabra. Y compartir la palabra, quiero decirles que es un llamado especial para nosotros. Es un gran privilegio, es un gran gozo el compartir las nuevas buenas de salvación. Pero no cualquiera lo hace, porque no se sienten con la autoridad de Dios, porque su vida no está en orden, porque su vida está en un desorden. Entonces es necesario que nosotros ordenemos nuestra vida y podamos cumplir esa tarea, ese mandamiento de Dios, de llevar el Evangelio a toda persona que lo necesita. Vemos tanta necesidad que hay en el mundo. Vemos las enfermedades, la gente enferma. Vemos gente desanimada. Vemos gente enojada. Nosotros tenemos que llevar a ese Evangelio, esas buenas noticias de salvación. Satanás sabe que si puede engañarnos metiéndonos en tentación y haciéndonos caer en pecado, eso anula nuestra efectividad como cristianos. Y también anula nuestra efectividad en la predicación del Evangelio. Y esto representa para Satanás una victoria. Por consecuencia, cada victoria que Satanás alcanza sobre nosotros cuando cedemos a sus engaños es una barrera para el adelanto del reino de Dios. ¿Saben que hay dos reinos? ¿Cuántos lo saben?
Está el reino de Satanás y está el reino de Dios. ¿A qué reino pertenecemos nosotros? Hacia Dios. Al reino de Dios, primeramente, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser por añadidura. Pero ahora, ¿qué es lo que se mueve en el reino de Satanás? El desorden, la maldad, la perversión, el adulterio, la mentira, el robo, los vicios, el secuestro, pecados sexuales. Ese es el reino de Satanás. Vuelvo a preguntar y no me contesten, ¿en qué reino están ustedes? Porque el reino de Dios es paz, el reino de Dios es santidad, el reino de Dios es integridad, el reino de Dios es orden, el reino de Dios es misericordia, el reino de Dios es amor, el reino de Dios es gracia. El reino de Dios es salvación, el reino de Dios es perdón, el reino de Dios es vida eterna. Pero es algo muy fuerte, dice, por lo tanto es necesario. Hay que tomar en cuenta eso. Vuelvo a repetir, Es necesario. tenemos nosotros que examinarnos en qué reino estamos viviendo. Por eso es tan importante esta enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy. Son perlas preciosas, es oro puro refinado para nuestra vida. Quiero decirles que la verdadera guerra espiritual es contra las tentaciones, es contra el pecado. Y estas tentaciones se dan a través de 3 direcciones, 3 medios. 1, de nosotros mismos. 2, del mundo. 3, de Satanás. Primeramente, las fuentes de tentación es de nosotros mismos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Vamos a ver cómo viene la tentación a través de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Dice así la palabra de Dios. En el libro del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15, dice así el Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya vimos que el principio de la tentación no procede de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿Sí? Nosotros, dice aquí esta palabra, que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. La palabra concupiscencia se refiere a los deseos de la carne. Son apetitos desordenados de placeres deshonestos. ¿Sí? En una palabra, es un intenso deseo de pecar. Esas son las concupiscencias. ¿Han visto alguna vez a alguna persona que está en un estado de depresión y ansiedad porque quiere hacer algún acto incorrecto y que está luchando pero no tiene la capacidad, la fortaleza? Por ejemplo, el que se droga, por ejemplo, el que se alcoholiza. Yo he visto, de hecho, tengo ese testimonio de un familiar que murió en un anexo AA
a cuestión de la ansiedad, porque él estaba en vicios y no soportó la ansiedad de tomar y murió de un paro cardíaco. A ese nivel están los deseos de las personas de pecar, de hacer lo malo. Una persona que no puede dejar de robar, una persona que no puede dejar de mentir. Y están luchando contra esa tentación, pero no tienen la fortaleza de poderla resistir. ¿Por qué? Pues porque no están en la presencia de Dios, porque no están buscando la presencia de Dios, porque viven todavía en la carne y no viven en el Espíritu. La palabra seducir significa originalmente atraer y atrapar con cebo, atraer con zalamerías o halagos. Quiero decirte que el enemigo te va a seducir. Te va a seducir, te va a convencer con sutilezas. Tenemos que tener mucho cuidado. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 5, vamos allá a la palabra. Dice así: pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, el punto 3, vimos que seducir primero es atraer, atrapar con cebo. 2, atraer con zalamerías o halagos. 3, hacer errar, extraviar y engañar. 4, inducir al mal con suavidad. 5, cautivar el ánimo. Esto quiere decir que somos dominados por nuestros malos deseos que nos atrapan y nos arrastran al pecado. Somos atraídos, seducidos y dominados por los deseos de la carne. Nuestras pasiones desordenadas nos llevan a la destrucción. Ese es la tentación a través de nosotros mismos por nuestras concupiscencias, por los deseos desordenados, por el intenso deseo de pecar. El otro punto es por el mundo. El mundo es un sistema corrompido, lleno de iniquidad y de maldad, gobernado por Satanás. Vamos al primer libro del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa amar al mundo? Dice aquí el Señor: no amen al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema corrompido de maldad y perversión. Dice el Señor: no amen eso, no amen esas prácticas. No amen lo que se está moviendo en el mundo. Todos vemos todo lo que se está moviendo en el mundo. Simplemente no necesitamos ir tan lejos. Simplemente podemos salir y vemos toda la situación que hay. Hay perversión, hay grosería, hay maldad. Hay desobediencia, rebeldía. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, en el mundo que hay, los deseos de la carne, es el pecado, los deseos de los ojos. ¿Qué estamos viendo? La vanagloria de la vida, ¿sí? El orgullo, la soberbia, la vanidad. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 2, vamos a ver lo que nos dice. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quiero decirles que hoy el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros, si estamos viviendo en la carne, nos apartemos de eso. El Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Nadie tenemos comparada la vida. Salimos y no sabemos si vamos a regresar. No sabemos cuánto tiempo nos va a dar el Señor, pero dice la palabra de Dios que el tiempo que tengamos lo aprovechemos bien, vivamos bien, en orden, en integridad con Dios, en santidad. Muchas personas no hablan de santidad porque la santidad ya es un compromiso, el más alto compromiso con Dios. Y muchos no quieren eso. Muchos no quieren apartarse del mundo, muchos no quieren apartarse de las costumbres de la carne, de los deleites de la carne y del mundo. Pero Dios nos está llamando a la santidad. ¿Cuántos de nosotros queremos en el tiempo irnos a la presencia de Dios? Estar con Él toda una eternidad, alabándolo, glorificando su nombre. ¿Cuánto lo queremos hacer? Pues dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Si queremos ver a Dios, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que buscar la santidad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, nosotros ya no debemos de estar en estas prácticas. Aquí habla de los gentiles son los que no conocen a Dios, son los que no tienen comunión con Dios, son los que viven en el mundo, pero nosotros ya no somos gentiles, nosotros ya somos ovejas del Señor y tenemos que vivir conforme a su voluntad, para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios a través de nuestra vida en todo lo que hagamos. Punto C. Somos tentados a través del diablo. Vamos al libro de Mateo capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. ¿Quién es el tentador por excelencia? Satanás, el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí va a venir la tentación. Satanás le ofreció a Jesús que él fuera independiente de Dios, porque él lo estaba retando a que demostrara su poder. Pero Jesús sabía que él tenía que ser obediente a Dios porque él estaba bajo la autoridad de Dios. Muchas veces Satanás nos va a querer tentar a nosotros para que nosotros vivamos independientes de Dios. Eso es lo que va a querer hacer el enemigo. Nos va a querer ofrecer poder. A Jesús le ofreció poder. A Jesús le ofreció todo un reino de riquezas. Sin embargo,
Jesús resistió todas las tentaciones. ¿Ustedes por qué creen que Jesús resistió la tentación? Porque él fue tentado como hombre, no como Dios. Pero ¿cuál fue el principio? ¿Por qué Jesús resistió la tentación del enemigo? A pesar de que fue tentado en áreas estratégicas que nosotros como seres humanos estamos batallando. Todos estamos batallando en esa parte. Porque el enemigo nos va a tentar cuando nosotros estemos en necesidad. El enemigo tentó a Jesús porque tenía hambre. ¿Sí? Cuando nosotros estemos en una necesidad y estemos vulnerables, el diablo va a venir y nos va a querer tentar. Y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Pero entonces, ¿cuál fue el principio? ¿Por qué el Señor Jesús, por qué soportó la tentación de parte del enemigo? ¿Por qué soportó la tentación? Él tuvo las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Pero ¿por qué soportó la tentación? Porque él estaba lleno de la presencia de Dios, porque él tenía una comunión íntegra con Dios, porque él oraba, porque él clamaba al Padre, porque él tenía una íntegra comunión con Dios. La única posibilidad de que nosotros soportemos la tentación y la podamos resistir es que nosotros estemos bajo una estricta, que estemos bajo una intensa búsqueda de Dios. Esa es la única manera en que nosotros vamos a poder resistir la tentación. Entonces, si nuestra lucha es espiritual, no es en la carne, no es en razonamientos humanos, todo tiene para el cristiano un sentido y es en el nivel espiritual. Entonces, si estas tentaciones son en el nivel espiritual, ¿cómo debemos enfrentarlas? ¿De una manera carnal? ¿Con razonamientos humanos? No, espiritualmente. Si nuestra lucha es espiritual, la tenemos entonces que afrontar espiritualmente. Pablo en el libro a los Efesios capítulo 6, verso 12, vamos ahí. La carta a los Efesios capítulo 6, verso 12, dice así la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es contra espíritus malignos. Como cristianos, estamos en una lucha a muerte contra Satanás. Por eso les digo, y se los digo honestamente, esto no es de risa. Estoy viendo incredulidad, estoy viendo burla, pero vamos a dar cuentas. Y todo vamos a dar cuentas. Esto no es un juego. Nosotros estamos estableciendo una lucha a muerte contra el enemigo. ¿Por qué a muerte? Porque del resultado van a venir las consecuencias o las bendiciones. Del resultado de esta lucha van a venir las consecuencias o bendiciones para nuestra vida. Pero no teman, no tenemos por qué temer. Nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Jesús ya venció al mundo. Jesús ya venció a Satanás y a la muerte. Entonces, nosotros podemos también igual
poder vencer las tentaciones que se nos presentan todos los días a nuestra vida, porque la tentación va a venir. O sea, no podemos evitarla, la tentación va a venir, eso es una realidad. Pero ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Estamos fuertes o estamos débiles? Ahora, las luchas pueden venir en diferentes maneras. Primeramente, pueden venir a través de la mente. ¿Ustedes saben que el primer campo de batalla contra el enemigo es en la mente? Ahí empieza la tentación. A través de los pensamientos, a través de estar maquinando pensamientos de maldad, ahí viene la tentación. Ese es el primer campo de batalla. Puede venir a través de la familia, ¿sí? A lo mejor ustedes como hijos, a lo mejor son exasperados por los padres y ustedes son tentados a desobedecerlos y rebelarse contra ellos. Esa es una tentación. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el enemigo? Puede ser también a través de los amigos, puede venir la tentación, ¿sí? Que ya los inviten a alguna fiesta, que los inviten a alguna reunión, donde no va a ser algo que va a edificar, sino que va a haber pecado y vamos a pecar contra Dios. Ahí vienen las tentaciones. Nosotros tenemos que saber identificar a dónde viene la tentación para que nosotros la podamos resistir. Tenemos que tener la sabiduría, el conocimiento, ¿sí? Que nosotros tengamos ese foco rojo, que cuando nosotros estemos percibiendo que viene la tentación, entonces nosotros pongamos cartas en el asunto y no permitamos que el enemigo nos tiente y pequemos contra Dios. Puede ser de muchas maneras. O sea, ejemplos muy prácticos en la escuela. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto tentados a copiar, a hacer un acordeón, a querer engañar al maestro? Son cosas prácticas, pero hay tentaciones ya más fuertes. O sea, el esposo se ve tentado a engañar a su esposa, a adulterar. El ladrón se ve tentado a asaltar un banco o a robar a una persona. El asesino se ve tentado a quitarle sus pertenencias a una persona y es capaz de matarlo. O sea, son muchas cosas. Pero de alguna otra manera la tentación se va a dar. Nadie estamos exentos. Cada tentación que enfrentamos, venga de donde venga, es una lucha intensa entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Satanás, quiero decirles que él hace su trabajo. Él está haciendo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo de Satanás? Robar, matar, destruir. Él nos quiere robar las bendiciones, nos quiere matar nuestras ilusiones con Dios y a final de cuentas nos va a querer destruir. Él no está jugando. Por eso les digo, esto no es de risa ni de burla, esto es serio. Satanás hace su trabajo estorbándonos para que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Pregunta: ¿quién tiene la culpa cuando caemos en la tentación? ¿Dios? ¿Satanás? ¿O nosotros mismos? Nosotros mismos. La responsabilidad de caer en la tentación, quiero decirles, es nuestra. Por eso el título de esta enseñanza: inocentes o culpables. Es común que cuando caemos en alguna tentación nos justifiquemos porque no tenemos la convicción de aceptar nuestra culpa. Esa tendencia de echarle la culpa a otros nos impide encarar con eficacia o eficiencia
las tentaciones a las que nos enfrentamos y a los pecados que están en nuestra vida. Es importante que nosotros seamos sinceros y reconozcamos nuestra responsabilidad de nuestros pecados. ¿Sí? Porque muchas veces tendemos a justificarnos cuando hacemos algo malo. Estamos viendo a ver a quién le echamos la culpa. De esa manera no vamos a poder crecer. Las tentaciones a las que nos enfrentamos y a los pecados que están en nuestra vida. Mientras yo no reconozca que en mí concupiscencia la que me lleva a pecar, mientras yo no reconozca que es mi concupiscencia la que me lleva a pecar, entonces pues yo no voy a poder avanzar. Me voy a estancar. Y mientras yo no me esfuerce en resistir la tentación, seguiré pecando. Y seguiremos responsabilizando a los demás de nuestras culpas. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 2 y 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 2 y 3. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, yo. Por favor. 4, 2 y 3, ¿verdad? Uh-huh. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ok, ya lo habíamos leído, lo volvemos a leer nuevamente. ¿Sí? Es importante que nosotros no vivamos en la carne, sino que nosotros podamos someternos a la voluntad y el orden de Dios. Porque miren, cuando Eva cayó en la tentación, ¿a quién le echó la culpa? La serpiente, al diablo. ¿Qué le dijo? Es que la serpiente me engañó, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, pues es que yo hice esto, pues porque mis papás me regañaron y como me enojé, pues me fui, me salí y me fui con mis amigos y hice cosas indebidas, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa a los amigos y no nos hacemos responsables de lo que nosotros hacemos. Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. Es que la mujer que me diste me ofreció del fruto y comí. ¿Ven? ¿Ven cómo ahí está el ejemplo de cómo nosotros, y así también nosotros a veces somos así? Miren, echarle la culpa a otros, a ellos no les dio resultado, ¿sí? Aunque le echaron la culpa, aunque se quisieron justificar, vinieron las consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvieron ellos? De la desobediencia, del pecado de desobediencia. A pesar de que se quisieron, que ellos quisieron echarle la culpa, Eva a la serpiente y Adán a Eva, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fueron expulsados del huerto y fueron ya vulnerables al mundo. Perdieron sus privilegios. Ellos estaban en un lugar donde no les hacía falta nada. Estaban en un lugar privilegiado. Estaban en la presencia de Dios. Tenían lo mejor, comían de lo mejor. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos da y no irnos y no desobedecer a Dios y perder esa comunión con Dios, esa presencia de Dios en nosotros por situaciones del mundo, porque el enemigo nos tienta y caemos en la tentación. Quiero decirles que nunca vamos a poder manipular a Dios. Ellos quisieron manipular a Dios, pero Dios no puede ser burlado.
Él lo sabe todo, Él nos conoce. Dice la palabra que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aún antes de que nosotros hagamos algo, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Dios no puede ser burlado. No, es que mi papá. No, es que mi mamá. ¿No? Ah, es que mi amigo me invitó. Siempre estamos nosotros buscando justificarnos. Inclusive a veces todo lo achacamos al diablo. Decimos que todo lo que hacemos es por culpa del diablo. No, y lo peor es que a veces hasta le echamos la culpa a Dios. ¿No? Vamos al libro del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15, por favor. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Quién lo quiere leer? 13, ¿verdad? Sí, Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias. Entonces aquí vemos, ¿no? Vemos con claridad el principio de la enseñanza de que Dios no nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Entonces, ¿quién es el tentador? Satanás es el tentador, él es el que nos tienta. Pero quiero decirles que Dios usa las pruebas, Dios usa como prueba para que nosotros mostremos nuestra obediencia y fidelidad a Dios. ¿Sí? Y el enemigo nos tienta para que nosotros desobedezcamos. Dios dio una orden. Dios dio la orden que del fruto, del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal que estaba en el huerto, les dijo, no comáis de él. Es más, ni lo toquen. ¿Y qué hizo el enemigo? Los tentó. Entonces, nosotros vamos a ser tentados a través de una orden o un mandamiento de Dios. El diablo nos va a tentar para desobedecer esa orden. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra para saber cuáles son los mandamientos, cuáles son los estatutos de Dios. Porque si no vamos a estar nosotros viviendo una vida desordenada porque no tenemos el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a saber los mandamientos? ¿Cómo vamos a saber los estatutos? ¿Cómo vamos a conocer las leyes de Dios? ¿Cómo vamos a saber lo que a Dios no le agrada? A través del conocimiento de la palabra. Y nosotros ya no vamos a tener excusas. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. ¿Puedes leer el 15, por favor, hijo? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es muy delicado, esto es algo grave. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos afrontar las tentaciones, ¿sí? Porque si no, nosotros vamos a estar cayendo en pecado, y el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte,
¿Sí? Primeramente, muerte espiritual. La muerte espiritual es una nula comunión con Dios. Una persona que está muerta espiritualmente es una persona que no ora, es una persona que no lee la Biblia, es una persona que no tiene tiempos con Dios. Y eso es tremendo. O sea, una persona que está muerta espiritualmente porque está viviendo en el mundo, en el pecado, en la carne, no vive en el espíritu. Y después viene la muerte física. ¿Sí? Hay muchas personas mueren por el pecado, físicamente. Personas que se drogan, personas que se alcoholizan, muchas veces ya se enferman y se mueren por eso. Entonces, el pecado también puede ocasionar muerte física. Y por último, viene la muerte eterna. Es así que una ausencia completa de Dios. Es una muerte por la eternidad sin Dios. Y yo creo que nadie queremos estar en esa condición. Porque eso, o sea, no lo entendemos, es tremendo eso. Dice, el Señor lo expresa como el lloro y crujir de dientes, como un lugar de tormento, un lugar de condenación. Entonces yo creo que el día que nosotros entendamos este principio, nos vamos a poner las pilas, porque yo creo que nadie queremos estar en esa situación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, gracias porque el día de hoy nos has enseñado principios importantes para nuestra vida, Señor. Señor, tú quieres que todos los días estemos trabajando, Señor, en esa formación, que podamos cada día, Señor, parecernos más a ti, Padre. Ese es un propósito, una tarea, Señor, importante de nosotros, Señor. Cada día ser más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Cristo se forme en nosotros y que nosotros podamos compartir su palabra. Eso es importante. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el enemigo quiere evitar, Señor, este propósito, Señor, a través de la tentación, a través del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestras convicciones, que nosotros podamos, Señor, resistir, Señor, todo ataque del enemigo. Señor, ahora sabemos que el enemigo viene con sutileza, Señor, que el enemigo nos engaña, para que nosotros, Padre, desobedezcamos, Señor, tu mandamiento, tu orden, Padre. Señor, como dice la oración, modelo, no nos dejes, Señor, caer en tentación, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras tentaciones, Señor, ya sea a través de nuestras concupiscencias, de lo que se mueve en el mundo, Señor, a través de nuestro enemigo, Señor, que Él nos quiere destruir, Señor. Él no quiere que cumplamos, Señor, nuestro propósito, Señor, por el cual tú nos creaste, Señor. Señor, tú nos diste ejemplo. Tú nos diste ejemplo, Maestro. Tú nos diste ejemplo, Señor Jesús. Porque tú también fuiste tentado, Señor, y tú venciste toda tentación, Señor. El ejemplo que nos das es que lo que te ayudó a ti es de que tú estabas fortalecido, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Y eso es a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, Señor, porque tú siempre defendiste tu integridad, con el escrito está. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros madurar, Señor, en la palabra, madurar espiritualmente,
Señor, para que nada venga, Señor, a quitarnos, Señor, la bendición, nada venga, Señor, a que podamos nosotros caer en tentación, Señor, y pequemos contra ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús, yo pongo en tus manos la vida de cada joven que está aquí. Señor, si están aquí es porque tú lo permitiste, Padre. Porque tú quisiste dar esta palabra el día de hoy, Señor, a sus vidas. Porque está de por medio, Señor, nuestra salvación, nuestra vida eterna, Padre. Nosotros queremos pasar una eternidad contigo, Señor, no en ese lugar de tormento. Señor, tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú nos has llamado a todos a la salvación, Señor. Permítenos, Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, lleguemos a esa meta, Señor, que nada, Señor, nos impida, Señor, que nada, Señor, nos trunque, Señor, ese camino, que podemos, Señor, llegar a ese propósito, Padre, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Gracias, Señor. Gracias, escrito está delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra y que la podamos aplicar en nuestra vida y que la podamos compartir, Señor, a quienes la necesitan, Padre. Ayúdanos a ser buen testimonio, Señor, a ser ejemplo, que a través de nuestra vida, Señor, se puedan acercar a ti, Señor, las personas que nos rodean. Señor, que en el tiempo, Señor, de ir a tu presencia no nos digas que por nuestra causa, nuestra culpa, tu nombre fue blasfemado, Señor, en esta tierra, en este mundo de maldad y de perversión, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el precioso y poderoso nombre de Cristo, Señor, nuestro Señor Jesús. Amén. Les pedimos también a las personas que nos siguieron por redes sociales, que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Levanta tu voz y dile, llévame a ti. Amén. Díselo otra vez, llévame a ti. Vamos a aplaudir fuerte a Jesús, mis hermanos.